todo muy bien. Muchísimas gracias por todas estas entregas de este año 2025, última semana que estamos atravesando aquí en todas las voces. Y bueno, tenemos que hablar acerca de la cuestión Chile, porque nuevamente la derecha avanza en nuestra región. Así es correcta esa apreciación. Ayer Chile dio una nueva muestra de ello con la victoria de José Antonio Kast, el candidato de ultraderecha, que conforme a lo que se venía prefigurando en las encuestas y lo que ya uno venía evaluando desde el minuto cero que terminó la primera vuelta, ha ganado contundentemente esta segunda vuelta celebrada el día de ayer, con un 58% de los votos, 41% en números redondos para la candidata Yanet Jara, que queda a las puertas del Palacio de la Moneda luego de jugarse una partida muy difícil, corriendo en desventaja desde el minuto cero de la campaña electoral con vistas a esta segunda vuelta, y con un Kast que, aupado en un discurso más bien securitario conforme a la narrativa de estos tiempos en Chile, se alza con una victoria muy importante que efectivamente aumenta el caudal de países en nuestro continente, por lo menos nuestro subcontinente, que se adhiere a las filas de la derecha. Sudamérica continúa siendo, en este sentido, continúa respetando esta imagen de un continente, de un subcontinente en disputa, con límites marcados. Quiero decir que uno ve el mapa de América del Sur y desde el límite norte de este sector de derecha, que sería el norte desde el norte de Ecuador hasta Tierra del Fuego, las fuerzas de derecha han ganado, y habrá que ver qué ocurre el año que viene. Esto parece dar mucha fuerza, pensando en las elecciones de Colombia y sobre todo en las elecciones brasileñas que tendrán lugar también en el 2026. Así que Chile gira a la derecha conforme a estos tiempos que corren, y con un José Antonio Kast que se convierte en el primer pinochetista explícito en arribar al Palacio de la Moneda. Había varias cuestiones inéditas puestas en juego aquí. Yanet Jara hubiera sido la primer comunista en acceder al Palacio de la Moneda si ganaban. No ha podido ser. José Antonio Kast ha ganado en buena ley, y ahora desde el 11 de marzo se verá si su política puede tener algún tipo de viabilidad. Muy bien, Emilio. Bueno, te iba a preguntar acerca del perfil. Hablaste de pinochetista. Ya en 1988 Kast hacía campaña en favor de Pinochet, ¿no? Efectivamente, en 1988 fue el año del referéndum que definía si Pinochet iba a quedarse por un nuevo término presidencial hasta 1997, y salió por la televisión. En su momento fue una de las voces juveniles en ese entonces más conspicuas por el voto a que Pinochet permanezca en el poder. Y esto no solo, inclusive en la campaña electoral anterior, cuando perdió con Gabriel Boric, el actual presidente, fue un punto áspero en términos de defenderlo en un momento en el cual los coletazos del estallido social, precisamente a causa del mantenimiento de la Constitución aprobada durante los años de Augusto Pinochet, fue una defensa explícita de esa Constitución y del pinochetismo. De hecho, llegó a decir en su momento que si en la elección de hace 4 años, llegó a decir que si Pinochet viviera, votaría por él. Esto marca a las claras un perfil que por supuesto implica varias cosas. En primer lugar, implica que dentro del sector de la derecha, no solo ha ganado un sector importante que todavía mantiene a Augusto Pinochet como referencia, sino también ha ganado sobre partidos dentro de la derecha que se consideraban herederos del pinochetismo. Tal vez esto ayuda a explicar
ayuda a explicar que Kast no es un fenómeno que surge en esta elección, es un fenómeno que se viene construyendo por lo menos desde hace 12 años. Ujú. Esta es la tercera elección a la cual se presenta, y creo que hubo 3 momentos electorales que permiten definir su crecimiento. El primero fue la elección pasada, cuando pasa la segunda vuelta contra Daniel Boric en un momento de retroceso de Chile Vamos, la coalición que conducía en ese entonces el expresidente Sebastián Piñera. El segundo momento claramente es la segunda elección constituyente del 2022, ante el fracaso de la constitución, del proyecto constitucional de izquierda, y ante el comienzo de un nuevo proceso constituyente dirigido específicamente por la extrema derecha mediante un plebiscito. Aquí el sector de Kast, que se encargó de intentar modificar una constitución que Kast no quería modificar, aquí las fuerzas de derecha se vieron totalmente dominadas por este sector, y finalmente este acceso a esta victoria del domingo, que certifica que el fenómeno Kast no es pasajero, sino un fenómeno en construcción, aupado sobre un discurso que hoy está de moda, como el discurso securitario. Así que para gran parte de esta pregunta que estoy tratando de responder también hace parte de un perfil de un presidente conservador en temas familiares, un presidente conservador en temas sociales, cuya arista pinochetista y las consecuencias que tiene esta arista en la discusión política han sido bastante dejadas de lado, tratando de seducir a un votante más de centro derecha, que usualmente suele votar otros partidos mucho más mucho menos amigables con este discurso, pero que en esta elección han priorizado otros puntos de la agenda. Así que realmente es un presidente con un perfil sumamente conservador, con posiciones muy fuertes sobre temas familia, política de género y aborto, posiciones que pueden parecer inclusive polémicas de este lado de la cordillera, pero que forman parte del programa más duro del presidente electo. Emilio, ¿qué periodo se abre ahora en la transición entre Boric y Kast y cómo llegan hasta el 11 de marzo? Bueno, hay una cuestión discurso bastante distinto. No solo un discurso, hay una tradición de respeto hacia ciertos gestos institucionales. Por ejemplo, el llamado que Boric le dio a Kast, televisado por todas las cadenas nacionales allí en el país trasandino, por todas las emisoras, quiero decir, y la transición siempre es una especie de paso, de segundo paso, que también es respetado. Así que en ese sentido uno no prevé grandes fisuras ni grandes choques. Me parece que en este sentido ambos presidentes han marcado, el presidente saliente, el presidente entrante, han marcado el tono de lo que debería ser la transición, sabiendo además, y el propio presidente Boris lo dijo, ¿no?, que este tipo de actos, llamada telefónica, esta transición que empieza hasta marzo, deben estar a la altura de los que los chilenos demanden, y algo que ha reconocido también el propio presidente electo. Con lo cual, más allá de las diferencias ideológicas que van a surgir en un Congreso dividido, donde van a haber grandes disputas, donde la derecha también va a tener mayoría en diputados, pero mucho más parejo en Senado, pero también marca un momento político de las fuerzas de derecha se encuentran en su mejor momento. Me parece que más allá de esto, las transiciones políticas en Chile son llevadas adelante con prolijidad y respeto, y el 11 de marzo comienza otra historia para todos, no solo para Kast como en su primera experiencia como presidente, sino también para la izquierda, que ha sacado la peor elección desde el retorno
a la democracia, y comienzan desde el minuto cero a barajarse apuestas sobre futuros políticos, el de Janet Jara y el de Gabriel Boric, entre otras figuras políticas que pueden surgir en estos 4 años. Emilio, por último, la derecha en nuestra región empieza a tener actores que van a entrar en disputa, van a tener buena sintonía. ¿Cómo va a ser ese otro punto también en una región, como lo marcaste, que la derecha empieza a tomar mayor músculo? Yo al principio no veo grandes divisiones a futuro entre José Antonio Cast y Javier Milei. De hecho, forman parte de un mismo ecosistema, participan en espacios comunes, participan en el movimiento de la CEPAC, este movimiento que ya global de las extremas de derecha. José Antonio Cast es un miembro de muy larga data en este hemiciclo que se reúne varias veces por año, que lo encuentra también a Javier Milei entre sus principales participantes. Me parece que sí puede haber algún tipo de consideración a futuro de cara en la visión de los Estados Unidos. Si bien la política exterior chilena en general tiende a tener grandes márgenes de autonomía, no afiliándose necesariamente, cuando es un gobierno progresista, no es un gobierno que actúe en consonancia necesariamente en un continente como como el Estado, en un continente donde ha habido mayorías de gobiernos de izquierda. Sí hay una sintonía, un discurso en común, posiciones comunes e inclusive una coordinación, pero no necesariamente participa de lleno en estos periodos. Lo mismo ocurre en casos de gobiernos conservadores. De hecho, hay que recordar algunas posiciones de Sebastián Piñera en la situación colombiana, en la situación boliviana en algunos casos. O sea, tienen grandes márgenes de autonomía a la hora de las decisiones que se toman. Y en este punto me parece que José Antonio Cast no será diferente, pero creo que Donald Trump va a mirar con mucha atención a José Antonio Cast como un puntal de apoyo. De hecho, ya Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, ha hecho sus apreciaciones en términos de revitalizar la relación bilateral, más allá de lo que haya dicho también por Twitter, por X, el propio presidente Milei, en términos de esto que estábamos hablando, de percibir y mirar a Cast como un aliado para, y cito aquí lo que dijo Milei, expulsar al socialismo del siglo XXI, un concepto que no le he escuchado a José Antonio Cast en la campaña electoral, lo cual marca también una diferencia discursiva bastante importante, pero que no se va a hacer patente en un primer momento entre ellos. Así que me parece que no van a haber grandes fisuras entre presidentes trasandinos de un lado y del otro de la cordillera, pero sí hay que prestar atención a cómo visualiza Donald Trump esta nueva figura en un momento en el cual no le faltan aliados. Pensemos también en Daniel Noboa en Ecuador, en Rodrigo Paz en Bolivia. Así que es un continente que empieza a estar a la medida de Trump, por lo menos en algunos países, y José Antonio Cast representa una versión tal vez, no me animo a decir más moderada, pero sí más prolija políticamente en cuanto a sus formas y sus discursos, y sobre todo a cómo lleva sus políticas internas y sus orientaciones de política exterior. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo grande para todos ustedes, el agradecido soy yo por este año. Ha sido un año complicado, ha sido un año difícil en materia internacional, también hemos tenido algunos desafíos personales importantes, pero esto ha sido como una especie de punto de continuidad en momentos caóticos, así que agradecido también por Helio. Y bueno, nos estaremos viendo el año que viene con más análisis internacional aquí por M1330. Abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia. Un abrazo grande, pero muy buen final de este 2025. Muchos éxitos, como siempre. Será hasta la próxima. Y felices fiestas. Felices fiestas y será hasta la próxima. Pasaba el análisis internacional de la mano